Hola a todos, el día de hoy hablaremos del poder de las ideas. Sí, hablaremos del intercambio de ideas, de lugares cotidianos que han visto a grandes pensadores pasar y también cómo las ideas pueden cambiar el mundo. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Ivonne, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, todo bien, mil gracias. Qué bueno. Guilén, gracias también por estar aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues, no, ¿de qué? Gracias por estar. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante, porque justo hablamos de cómo las ideas pueden trascender a nuestra realidad física, ¿no? O sea, a que definan el rumbo de muchos, pues puede ser de países, sociedades, demás, ¿no? Y creo que lo ideal sería sobre todo también hablar de cómo es hoy, ¿no? El intercambio de ideas. Creo que ahí, Guilén, tú traes algo que podría darnos un poco de luz, ¿no? Sobre esto, Sí. sobre este tema. Yo traigo un artículo que titulé Houston, tenemos un problema. Les voy a platicar exactamente cuál es este problema. Hay una pintura de Mark Tansey que se llama Action Painting 2, que nos muestra el despegue de un transbordador espacial mientras varios pintores capturan el momento unos kilómetros atrás. Okay. Sin embargo, hay varias cosas extrañas en la escena. Primeramente, los personajes parecen ser todo menos artistas. Oficinistas, amas de casa, niños, personas comunes. Pintando todos. En segundo lugar, el despegue de pocos segundos, ¿cuánto tiempo se tarda un despegue de un transbordador espacial? Parece que ha sido pintado instantáneamente y con gran fidelidad por todos estos aficionados. Entonces ves el despegue y unas 10 personas pintando y en todos está perfectamente la misma imagen del transbordador espacial que tú estás viendo. Ok. Como si fueran fotografías. Finalmente, a pesar de que cada uno de los personajes ve el lanzamiento desde un punto de vista distinto, todos los cuadros son exactamente iguales. Como si estuvieran, Como si fuera la imagen que tú estás viendo, si tú le hubieras tomado una fotografía y esa fotografía estuviera en cada uno de los cuadros que están pintando las personas que están viendo el lanzamiento. Sin importar del lugar en el que Sin ocupaban. importar en dónde estén parados, quiénes sean, todo es igual. Entonces, el arte de Tansey, influenciado por René Magritte, que es este pintor, para los que no lo hayan visto, seguro han visto la imagen de un hombre con un bombín que no se le ve la cara porque tiene una manzana. Claro, sí. Esa es de René Magritte. Bueno, Tansey fue influenciado por René Magritte, por su arte, y busca plasmar contradicciones en sus pinturas. Según él, el conflicto es la noción más simple para desarrollar una narrativa. Crisis y conflictos como resultado de la contraposición de ideas. Okay. Muy parecido a lo que puedes encontrar en una buena novela, en una buena película. La contraposición. Perfecto. De igual manera, a inicios del siglo XIX, el filósofo alemán Friedrich Hegel planteó en su obra La fenomenología del espíritu el concepto de dialéctica. Es un proceso de 3 partes que consiste en poner un argumento, poner un contraargumento y de esa contraposición encontrar algo que salga de las dos y poder tener un progreso. Sí, que es como también otros filósofos, creo que Marx también usaba esta dialéctica en la historia, ¿no? Que sí, es como van influenciado sobre Hegel, que fue en el siglo XIX. Entonces, Hegel pensaba que el progreso se logra únicamente por medio de ir de un extremo a otro, tratando de compensar los errores cometidos previamente. Uh-huh. Por ejemplo, de un conservadurismo extremo a un liberalismo absoluto, hasta llegar a un punto medio entre ambos puntos, que es algo que también lo ves en la historia del arte. Ves cómo los grandes movimientos artísticos pendulan de un lado al otro, tratando de compensar lo que el anterior no logró. Okay. Entonces ves como
El romanticismo trataba de exaltar toda esta tormenta interna que tiene el ser humano, y de pronto dice, no, el realismo. Y el realismo dijo, no, hay que retratar exactamente lo que está pasando afuera. Y eso es lo que necesitamos ver. Y luego lo vuelven a cambiar y lo vuelven a cambiar. Y así es toda la historia del arte. Perfecto. Hasta que llegan a todos los sismos y ahí ya se vuelve un relajo. Impresionismo. Que habla mucho. Bueno, el impresionismo todavía fue como el realismo no es lo suficientemente realista porque no pinta la luz como es. Entonces inventan el impresionismo. Okay. Pero bueno, van así, van y vienen, van y vienen. Excepto los sismos, que son más actuales y que pueden señalar un poco hacia un problema que tenemos en la actualidad. Hegel y Tanzi nos motivan a aprender de ideas que nos desagradan. Por medio de enfrentarnos a puntos de vista opuestos a los nuestros, podemos encontrar los errores en nuestra propia visión, así como los puntos de verdad, logrando de esta manera llegar a progresar. En Action Painting 2 se abre un debate. Los personajes están copiando de manera instantánea, realista y sin un punto de vista distinto. Todos los mismos. Cada uno siendo testigo de un momento trascendental, un transbordador yendo al espacio, Sí. sin darse cuenta que no están dándole ningún significado personal, un sentimiento, una reflexión o una opinión propia. Como la imagen tal cual la La veo. imagen tal cual, todos iguales, en ese instante, sin reflexionarla. Okay. Tanzi nos da a entender que la representación debe tener funciones diferentes a la captura de la realidad y cómo éstas deben interactuar unas con otras. Solo así podemos realmente contraponerlas y lograr, como esperaba Hegel, el progreso. Les voy a decir por qué el título se llama Houston, tenemos un problema. Okay. La contraposición de ideas es algo que se nos ha limitado en el mundo posmoderno. La ilusión de comunicación que nos presenta el Internet, particularmente las redes sociales, no es otra cosa que una burbuja de contenido y conceptos que únicamente nos confronta con ideas similares, en comunidades agrupadas y segmentadas iguales a nosotros, donde quien opina distinto es purgado por el mismo grupo. Sí. Una segregación, ¿no? Al igual que los algoritmos que vemos de recomendación en las plataformas de streaming, cualquiera, lo distinto ya no es censurado como en el pasado. Ahora simplemente es recluido a lo irrelevante o ignorado. Ya no podemos encontrar ideas distintas tan fácilmente. Sí. Que el otro día yo estaba escuchando también como, pues, nos decían, ¿no? Es que los millennials es la generación hiperconectada, entre comillas, ¿no? O sea, creo que, o sea, sí estamos muy conectados, puedes conectarte con alguien en otro país en tiempo real, ¿no? Gracias a la tecnología, pero creo que somos, o sea, bien podemos estar conectados, pero podríamos estar conectados solo en un grupo, ¿no? Exactamente. Y nosotros nos estamos nutriendo pues solamente de lo que el grupo aporta o el grupo dicta. Sí, ¿no? de lo que nos es afín, ¿no? Uh-huh. Que justo hablando de Hegel y hablando de cómo solamente queremos las mismas ideas y reflejarnos, no queremos realmente encontrar a un otro. Hegel tiene un escrito que se llama ¿Quién piensa abstractamente? Muy breve y muy bien hecho, en el cual justamente él critica esta idea de meter a la gente en un solo concepto, ¿no? Así como hacerle una casilla y entonces tal persona, pues es esto y ya, y no la voy a sacar de ahí y no va a tener como más dimensiones en el ser humano, sino que va a ser eso, que creo que es algo que también se da mucho en las redes sociales, ¿no? Sí, en la así, segmentación, o sea, a fin de cuentas. Sí, así ves un comentario así de, no, ya utilizó esta palabra, ya dijo que apoya a tal personaje, ya, tal, cancelado, ¿no? Es esto, es lo otro, así es, ya. Qué bueno que dices cancelado, ¿no? Porque la cultura de cancelación que vivimos hoy en día es peligrosísima. Peligrosísima. Y sobre todo para la libre expresión, ¿no? Sí, o sea, habrá gente que decidirá cosas que no te parecen. Y habrá gente a la que tal vez sí haya que decirle, oye, no, tú sí, ya te estás pasando. Sí. Pero ya por cualquier cosa, porque opinan distinto, eso sí es muy distinto. Pero a ver, continúa. Sí, nos hemos vuelto muy intolerantes. No, en realidad eso, en que me parece muy importante recuperarlo. Sí, que yo creo que no debemos de caer en una actitud
podríamos llamarla inquisitora, ¿no? O sea, inquisidora. O sea, el de yo no opino igual que tú y te voy a cancelar, no te voy a escuchar, no voy a tratar ni siquiera de entender lo que sientes, lo que piensas, simplemente estoy en desacuerdo contigo, ¿no? Y eso, la verdad, es te atacas a ti mismo, ¿no? Eso, o sea, te estás haciendo daño a ti mismo porque vas a hacer un mundo súper chiquito. O sea, va a ser un mundo... Una copia de tu mundo, ¿sí? Donde todos son iguales a ti. Y la verdad, pues no está tan eso divertido. No está tan divertido, no enriquece. Sí, y además bajo la ilusión de que en realidad es amplio, ¿no? Claro. Exactamente. Que es muchas veces lo que pasa cuando tú te metes a una red social que crees que el mundo es así. O, bueno, estás consciente de que puede ser distinto, pero en el momento en el que empiezas a ver las opiniones, es más difícil que tú entiendas la opinión de alguien verdaderamente distinto. Claro. Y ahí es donde te das cuenta que, pues, tal vez sí deberías de abrir, no voy a poner así todo dramático, cerrar las redes sociales, claro que no. Son súper padres, súper útiles, pero empezar a seguir cuentas que opinen distinto a ti. Empezar a seguir, no sé, si tú eres de cierta afiliación política, sigue a quienes están en contra de esa afiliación política. Si tú piensas de una forma cerrada en términos religiosos, ábrete y empieza a seguir gente de otras religiones. Y de esa forma vas a empezar a ver que a lo mejor hay cosas en las que estás bien y que las que tienes que seguir, pero hay otras en las que estabas equivocado y que tienes que corregir. Y eso es bien importante. Si vivimos en un mundo en donde todos son iguales, quiere decir que todos tienen el mismo defecto. Exactamente. Y un defecto generalizado es estar cojo en parte de desarrollo como sociedad. Algo que yo, por ejemplo, o sea, como aterrizándolo en la actualidad, algo que yo he visto es, haz de cuenta, pongamos como un ejemplo, una manifestación. Una manifestación va, se manifiesta un día. Y terminó. Y terminó. Y al día siguiente se manifiesta el grupo contrario, va, se manifiesta un día y terminó. ¿Cuándo se sientan a hablar? ¿Cuándo se sientan a entenderse? ¿Cuándo crean esta, justo como tú dices, ¿no? Una postura y una contrapostura, ¿no? Para de ahí llegar a puntos en común. Porque si finalmente el discurso político lo llevamos a la esfera pública nada más en tipo de manifestación o algún comentario arbitrario en redes sociales, pues la verdad es que no estás... Que eso también es lo que pasa. No estás enriqueciendo, no estás dialogando, estás gritando. Grito un día y al día siguiente grita alguien más, pero nunca le hablé. Justamente es una de las cosas que pasan a veces en las redes sociales, que la gente solo argumenta con frases limitadas. ¿Por qué? Por cuestiones de que la tecnología te limita, como Twitter, que tiene ciertos caracteres, o que Facebook simplemente es un comentario de más de 3 líneas, realmente nadie lo lee. Entonces, este tipo de pensamientos rápidos no llegan a veces a expresar realmente lo que la otra persona quiere decir. Ni te hace a ti consciente de eso. Entonces acaban solamente gritándose, sin que haya una plática. Sí, lo peor es también, tú mencionabas, ¿no? Pues seguir a gente que piensa diferente de nosotros, pero por los mismos algoritmos, digo, no soy gran conocedora, pero como están programados para mostrarte primero lo que prefieres, pues muchas veces ni siquiera llegarás a las personas que piensan diferente, incluso si las sigues. Ahí es justamente la responsabilidad que tenemos de hacer una búsqueda activa. O sea, el hecho de ser un consumidor ético es algo que tenemos que ser muy conscientes ahorita en este mundo que vivimos. O sea, mucha gente cree que el consumo ético es consumir café de comercio justo o ropa que también o sea, me refiero, hay gente que cree que solo es eso, o ropa que se usa de materiales reciclados, que está padre, háganlo, pero no es solo eso. Hay otro tipo de consumo que implica tu esfuerzo. Así como tienes que ir a una tienda especializada para comprar café de comercio justo, tú a la hora de consumir redes sociales, que no es más que otra forma de consumo, tienes que tratar de romper el algoritmo. ¿Por qué? Porque sí, hay veces que es útil y hay veces que te recomienda cosas que te gustan y que disfrutas. Pero ¿cuántas veces te has puesto a buscar algo distinto? Si lo buscas, lo encuentras. Se trata de que lo busques, de que salgas de esa pequeña casita en la que tal vez tú solito te metiste por seguridad. Sí, y creo que sobre todo también tener muy claro que no somos el perfil que el algoritmo dice. No solo somos el perfil que el algoritmo dice, tenemos otros gustos, tenemos
inquietudes, ¿no? Y porque el algoritmo lo único que te va a dar es lo seguro. Te va a dar yo sé que tú diste tantas veces likes aquí, te voy a seguir repitiendo ese contenido. Y dices, pero soy más que solo ese gusto. Soy ¿no? más que solo un segmento. Definitivamente soy un hombre mayor de 18 que vive en México. Sí, soy todas esas cosas. Por eso entro en cierto segmento, por eso me anuncian ciertas cosas. Pero eres más. Pero soy más que solo eso. Y que está en nosotros reconocer eso e imprimir nuestra propia identidad, tal como nos está diciendo Tansy. Pon tu granito de arena. Si estás viendo algo, ¿qué opinas? Así de fácil. ¿Qué opinas de eso? No nada más lo consumas. Y si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, sigue enriqueciéndote. Sigue enriqueciéndote con más cosas, con más opiniones. Que es muy es mucho también mucho lo que decíamos hace unos episodios, ¿no? Que el arte justamente es ese ejercicio, bueno, hacer arte, por mencionar una actividad, ¿no? Pero particularmente hacer arte es apropiarte de algo, interpretarlo y luego mostrarlo. Pasarlo por un filtro interno. Pasarlo por un filtro interno y no quedártelo, compartirlo, ¿no? Y creo que eso se lograba mucho anteriormente. Y Ivonne, tú justo creo que escribiste un artículo pues que habla mucho de esto, ¿no? De cómo había un intercambio, pero o sea, justamente porque hay un intercambio es que la gente tomó algo, lo filtró, lo hizo suyo y lo comparte, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio que no se debe quedar solo en las redes sociales y es algo que podríamos aprender de la historia. Sí, totalmente. El artículo que yo les traigo habla sobre las cafeterías, porque justamente estamos mencionando las redes sociales, los diferentes inconvenientes que tienen, ¿no? Que tendrán sus conveniencias, por supuesto, pero los inconvenientes que tienen de estos filtros, de qué tan largo puede ser el mensaje, si la gente lo lee, si la gente no lo lee. Y justamente las cafeterías antes eran un lugar muy importante intelectualmente, ¿no? Yo este artículo lo escribí inspirada en que hablé con un amigo hace un par de semanas por Zoom y estábamos platicando y de pronto me comenzó a dar una migraña, ¿no? Ajá. Terrible, entonces le tuve que decir, sabes que ya, o sea, lo tenemos que cortar aquí. Nuestra conversación súper interesante, él es un colega mío que es muy activo intelectualmente, es curiosísimo, entonces sabe muchísimas cosas y las conversaciones con él siempre son muy ricas, ¿no? Pero justamente me comenzó a doler la cabeza, le dije, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Y me quedé pensando en que justamente si hubiéramos estado en un café, ¿no? Probablemente hubiéramos seguido hablando más, o te puedes mover a un restaurante, puedes seguir hablando, lo que sea, ¿no? La conversación puede alargarse y puede tocar más profundidades. Entonces... Claro, algo que no podría suceder, ¿no? En las redes sociales. Sí. Igual no llegamos a esa profundidad de lo que podría ser. En un tweet. Que además te limita, ¿no? Te limita hasta exacto. 130 caracteres. Todo el hilo, ¿no? O sea... Sí, no. Entonces creo que también es importante pensar eso, como en la urbanidad, qué lugares tenemos para pensar, para dialogar a profundidad y durante largas horas, y qué tanto lo hacemos. Entonces justamente hablando de las cafeterías, por ejemplo en Europa fueron muy importantes, por ejemplo las cafeterías de Viena, en el Café Augarten, Mozart y Beethoven hacían presentaciones. Las cafeterías además eran lugares en donde habían muchos periódicos, entonces era un medio en el que la gente realmente se informaba, entonces iban, leían periódicos, iban y leían panfletos, eran muy importantes, además de que eran un lugar de encuentro, la gente iba, se encontraba ahí, podía discutir sobre estos panfletos, sobre el periódico, preguntar opiniones e intercambiarlas, ¿no? Además de tomar un delicioso café, que a quien no le gusta. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, las mismas cafeterías de Viena, al Café Museum, solían ir los pintores Klimt, Oskar Kokoschka y Ciel. Por otro lado también están los escritores Franz Blei, Oscar María Fontana y Robert Musil. Entonces, tengo aquí una cita que me gustó mucho de Herbert Lerder, que dice: la cafetería era mucho más que un lugar para beber café y juntarse con los amigos. Frecuentemente era un lugar en donde obras literarias eran inspiradas, leídas en voz alta e incluso escritas. Y otro buen ejemplo de cafeterías, bueno, por supuesto que es Francia, especialmente en París. Sí, una cultura del café que, bueno... Tremenda, ¿no? Y de revolución más tremenda. Sí, que justamente
pues abrió mucho para la Revolución Francesa, incluso también algunos autores sostienen que ahí se modificaban los patrones sociales y que ahí es en donde muchos ciudadanos aprendieron que tenían como una voz propia que podían expresar, ¿no? También eran lugares en donde se publicaban, hablando de panfletos, se publicaban también muchos textos de sedición. Y se encontraban también muchos royalistas con opositores. Entonces sí era un lugar vivo, un lugar en donde las ideas fluyen, ¿no? Y donde hay confrontación, que es justamente lo que decimos, que quizá nos falta una verdadera confrontación que trascienda más. Bueno, entonces por supuesto están Voltaire, Diderot, Rousseau, que también solían frecuentar el Procop. el Procop. Y bueno, ahí también el Procop estuvo, creo, y ahí sigue Napoleón Bonaparte, ¿no? Creo que tomó algo ahí. Sí, en teoría ahí se gestó la revolución y hasta, bueno, cuenta la leyenda que Napoleón dejó ahí uno de sus sombreros y supuestamente ahí sigue, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? No, y finalmente, pues, o sea, como dices, Iván, o sea, creo que son lugares donde se ha dado, o sea, se da este intercambio porque se presta, ¿no? Se presta el lugar en la comida, en la bebida, pues puedes dialogar, no solo estar callados, o digamos, ese intercambio. Hay que buscar esos lugares que permitan el intercambio. Y si las redes sociales, como dices, ya no lo está, o sea, llega un punto en que el algoritmo ya te limitó, pues vele a dar like a otras cosas. Vele a dar like a otras cosas. Y más allá de eso, salte de eso. O sea, no digo cierra tu cuenta. Me refiero a dedícale el tiempo normal. Todo el mundo le dedica tiempo a sus redes sociales. Qué padre, bueno. Sí. Pero si ahorita por pandemia no puedes salir, pero busca en dónde puedes compartir. Busca esos lugares que antes eran las cafeterías, en las que hoy puedes conversar y puedes platicar durante mucho tiempo, donde tienes ese espacio que te permite intercambiar ideas. Porque si no, pues simplemente sigues en ese círculo vicioso de apagar tus sentidos, apagarte intelectualmente y simplemente consumir lo que te es similar. Que yo creo que justamente esa parte, ¿no? O sea, el apagarse intelectualmente y la cultura de la cancelación que vivimos van de la mano. O sea, hoy no quiero confrontarme a otra idea, la rechazo y el algoritmo no te la vuelve a mostrar, ¿no? Dices... Y lo peligroso es no te la vuelvo a mostrar, que sigue estando, porque hay cosas que tal vez sí deberían. Creo que era Karl Popper, no me acuerdo, puede que esté inventando, pero que decía, hay cosas que efectivamente si no, o sea, la libertad de expresión llega a un límite. Por ejemplo, los regímenes fascistas. O sea, sí, claro, tienes libertad de expresión, pero no puedes expresar eso, ni puedes buscar eso. Ahí es donde hay que poner un freno. Cuando no te lo muestra el algoritmo, está siendo cegado, porque sigue existiendo. Y en cualquier momento pueden volverse cosas terribles. Imagínate haber vivido sin enterarte. Sí, no, y además, o sea, el llegar a un punto de confrontación en alguna idea, creo que es como también creces, ¿no? O sea, porque dices, esto es lo que a mí me convence, o sea, entiendo tu idea, no necesariamente tengo que asimilarla toda, y además considero valioso lo que tengo por esta razón, por esta otra, vas adquiriendo razones de por qué consideras algo valioso. Si no, pero le vas poniendo como apéndices. Claro. Acabo de hablar con esta persona, de lo que dijo, del 80% no estoy de acuerdo. Lo cual es valioso, porque el otro 20% sí. Sí, exacto. Sí, absolutamente. Y aparte, retomando a Hegel justamente con la dialéctica, algo que a mí me parece realmente muy valioso en Hegel es que él sí hace un énfasis en la importancia de encontrarte con un otro y justamente en que las ideas se contrapongan. Y es muy interesante que la superación dialéctica no es cancelar, sino que es ya un momento en donde de alguna manera incorporaste lo anterior a esto nuevo. Y eso es avanzar. Pero sí, justamente no se puede dar como si no hay un choque, por así decirlo, ¿no? Claro. Sobre todo, creo que también algo que resultaría valioso es que esos choques se den desde el respeto, ¿no? Sí, sobre todo. O sea, porque de nada ganamos ahí lanzando insultos a quien no pensamos igual, o sea... No, lo importante es el diálogo, como mencionabas, igual. No nada más ponerse a gritar. Porque ahí pues no está... O sea, lo importante de esto no es solo expresar tu opinión, sino escuchar la del otro. Exacto. Entonces, pues sí necesitas poner atención. Sí, absolutamente.
¿Qué? ¿Más Sí. cafés? Más cafés. Sí. Bueno, pues también otro ejemplo podría ser la importancia de los cafés en el jazz, porque después de la Primera Guerra Mundial, igual en Europa, eh, comienza a popularizarse el jazz muchas veces en las cafeterías. Entonces, por ejemplo, están Hemingway o Scott Fitzgerald y Zelda Fitzgerald, quienes de hecho recuentan que más que como tertulias de escritores, por así llamarlas, muchas veces el mayor intercambio que se daba entre los escritores que estaban en París sucedía en las veladas en las que iban a escuchar jazz. También, sí, okay. que también está muy, muy divertido. Y, por ejemplo, los Fitzgerald frecuentaban mucho un lugar que se llamaba Chez Bricktop, que es justamente un lugar que fue fundado por una cantante de jazz que se llama Ada Bricktop Smith. Sí, entonces justamente otra vez, ¿no? Como un lugar de encuentro y además de propagación de la música. Que habíamos hablado de eso. Que me recuerda al episodio Sí. anterior. El episodio en el que hablamos justo sobre cómo Billie Holiday, cantante de jazz, denunció más bien un problema social por medio del jazz y que las personas expuestas a esta nueva música que en ese entonces se volvían conscientes de eso y eran personas que ahora podían luchar contra eso. Eso es lo importante de abrirse a nuevas experiencias y a conocer diferentes puntos de vista. Claro. Ajá. Sí, totalmente. Y bueno, ya por último, en esto de los ejemplos de cafés, digo, podríamos sacar miles, ¿no? No, están buenísimos. Nos limitaremos a estos. Tenemos justamente que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ocupa Francia, los cafés se vuelven de alguna manera como un pequeño santuario, como un pequeño lugar de resguardo, porque no solían tener redadas por parte de los policías, ni de los alemanes, ni de los franceses. Entonces, de alguna manera ahí la gente podía encontrar un poco más de paz, podía escuchar la radio como de una manera más libre. Y de hecho, bueno, autores clásicos de café son Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, que se sabe que iban justamente a estos cafés y ahí escribían, ahí intercambiaban ideas, etc. Muchas de sus obras fueron escritas en cafés. Entonces sí, otra vez, ¿no? Y creo que, pues sí, o sea, los cafés, como bien hablábamos, ¿no? Está el espacio digital, ¿no? Donde que es útil, pero es muy útil, es una muy buena hay que herramienta. romper esas barreras. Claro. Sí. En espacios físicos. A fin de cuentas somos personas físicas. Sí, y no podemos deslindarnos, ¿no? O sea, también hay puntos de encuentro tan valiosos como un café que creo que, bueno, existen en cada país, donde tú puedes tener, sobre todo, yo acentuaría la parte de la profundidad de la conversación, ¿no? Sí. O sea, no nada más, o sea, llegar a un nivel de profundidad de conversación significa que ya estoy conociendo al otro. Cuando no tengo esa profundidad de conversación, es porque todavía me falta, o sea, o no he llegado a ese punto en el que la otra persona se abra, o incluso yo me abra, ¿no? Sí, sí. Para ese intercambio. Y el intercambio de ideas, me parece que, pues, te digo, o sea, incluso puedes superar espacios geográficos, ¿no? O sea, yo tengo como un ejemplo, que escribí hace ya un rato, ¿no? Que le llamo hilos revolucionarios, ¿no? Y digamos que es una misma idea que se replicó en espacios geográficos diferentes. Y otra vez como que volviendo a esa idea, a esa metáfora, ¿no? De que las ideas están en el aire, ¿no? Porque también tenemos como humanos pues una realidad que nos orienta a estructurar o a pensar de determinada manera, ¿no? Y a encontrarnos en situaciones similares y generar soluciones a esas realidades como parte de este proceso creativo que pues, toda civilización tiene. Entonces, en digamos, fluir de ideas, recuerdo como el filósofo prusiano Emmanuel Kant, él, como en sus aportaciones a las relaciones internacionales, él tiene como pilar de la paz global, en este escrito que él escribió como viendo la posibilidad de una paz global, ¿no? Él menciona al libre comercio, que justamente salía un poco como que hablabas un poquito del comercio hace ratito. En el episodio anterior. En el episodio anterior, exacto. Y pues, para Immanuel Kant, en su lógica, la paz global se podría alcanzar con el libre comercio. Pues si unos dependen de otros, digamos, no existirían estos incentivos de enfrentamiento, porque yo puedo comerciar esto
y tú tienes esto otro, que también podríamos hacer bien un intercambio y lograr pues llegar a acuerdos y no tendría que enfrentarme contigo por él, o sea, bien podríamos hacer un trueque, Sí. ¿no? Sin embargo, Immanuel Kant nunca contempló que la propia actividad económica podía ser un arma de movimientos revolucionarios. Okay. A la segunda mitad del siglo XIX, fue testiga de una estructura comercial que propició un terreno para un auténtico boicot en India. Entonces, el contexto permitió idear un boicot en India en el movimiento llamado Swadeshi. Que esta época es cuando India es una colonia británica. Exactamente. Es el tiempo de Gandhi. Ok. Básicamente. Y proviene, o sea, les digo, o sea, el contexto propició la misma creación de una idea. O sea, me estoy enfrentando a esta situación. En mi proceso creativo, ¿qué puedo generar para resolverla? Y eso también viene fruto del conocimiento de la realidad de otros, o sea, no vivir aislado. Ajá, ¿no? sí. Entonces, este boicot en India, que fue impulsado por el movimiento Swadeshi, proveniente del hindi, del hindi Swadeshi, que quiere decir autosuficiencia, procuraba romper este sistema de dependencia económica que India tenía con Reino Unido. Entonces, digamos como una referencia muy a la mexicana, ¿no? México pues, vivió un periodo de sustitución de importaciones, ¿no? Ajá, sí. O sea, no fue algo nuevo que innovó México, sino fue también algo que se estaba replicando en el globo, ¿no? En el mundo. Entonces, esta, digamos, sustitución de importaciones, pues la idea era depender menos de las importaciones. Ellos querían sustituir esas importaciones por producto nacional, ¿no? Entonces el movimiento Swadeshi en India, en tiempos de Gandhi, pues estaba buscando hacer esto. ¿Por qué estaba buscando hacer esto? Durante años, la Compañía Británica de las Indias Orientales impulsó la producción de algodón e índigo en India. La Compañía Británica impulsaba estos dos productos, algodón e índigo, en India, para después llevarla a llevarla a Inglaterra y allí trabajarla para después revenderla en India a un precio competitivo. Ya como una tela, como un producto, como un producto ya procesado. Como un producto final. Entonces se hacía de materia prima de India, la llevaba a Inglaterra, la trabajaba y procesaba en Inglaterra y la devolvía a India y la vendía, digamos, a un precio más competitivo. Un proceso que el movimiento Swadeshi se dio cuenta que podía hacer en India. O sea que yo tengo la materia prima. Lo que necesito es el telar. Lo que necesito es la técnica y te lo hago. ¿No? Entonces, bajo este esquema, el mercado era dominado por los británicos, siendo así que el movimiento nacionalista indio incentivara la producción y la compraventa local. Algo que pasó incluso en México durante el periodo de sustitución de importaciones, ¿no? Y bueno, uno de los pilares promotores del movimiento fue Mahatma Gandhi, quien en su discurso y en la práctica invitaba a la fabricación del khadi. El khadi es una tela de fibra natural, algodón, ¿no? Tejida a mano, que al día de hoy, este es un dato curioso, es el material oficial de la bandera de India. Wow. Ah, ¿en serio? Entonces, justamente como apelando a ese tiempo en el que estaban logrando la autosuficiencia. Ah, mira, está padre ese dato. ¿No? Y entonces, ¿Cómo se llama? ¿Khadi? El khadi. Justamente lo que utilizaba Gandhi. Sí. Ese es el khadi, ¿no? Entonces, mientras tanto, aquí volviendo al tema de cómo las ideas están en el aire y cómo pueden, digamos, traspasar incluso, ya vimos que pueden llegar a traspasar el mundo digital al mundo físico y al mundo físico localizado, ¿no? Pero también pueden traspasar las fronteras. Entonces, en esta idea, digamos, de replicar lo que alguna vez se utilizó en el siglo XIX en India, en África Occidental, en 1983, el entonces líder burkinés Thomas Sankara retomó esta práctica similar, aunque ya en un estado de independencia postcolonial. O sea, India era para ganar su independencia de la compañía británica y del Reino Unido. Aquí Burkina Faso era, ya somos independientes,
pero no, o sea, no tenemos Autosuficientes. Todavía no autosuficientes. somos autosuficientes. Ajá. ¿No? Entonces, en esta idea, bueno, como dato, Burkina Faso, previamente conocida como Alto Volta, cuando era colonia francesa, formó parte de la comunidad francesa hasta 1984. Y fue con Tomás Sankara que adquirió su nombre actual, Burkina Faso. Entonces, de Alto Volta pasó a ser Burkina Faso, que quiere decir patria de hombres íntegros. Okay. Como en esta, pues siempre cuando llegan a este momento de independencia, pues llega Con a las una añoranza expectativas de... altas. Exactamente, y querer una utopía prácticamente, Sí. ¿no? Entonces, durante su presidencia, Sankara, o también conocido como el Che Guevara africano, porque sí traía estas ideas, digamos, de corte marxista como el estilo Che Guevara, Ujú. ¿no? Intentó romper con la dependencia económica que aún existía con Francia, lo que implicó que impulsara la autosuficiencia productiva del algodón, justo como Gandhi lo hizo años antes en India. Ok, sí. Y esto fue justamente por contextos que propiciaban una herramienta ideada, una herramienta intelectual, social, ideada en India, que podía replicarse en Burkina en Faso. África, ¿no? Tiempo después. Entonces, lo que hizo fue justamente impulsar la autosuficiencia productiva del algodón y promover la fabricación nacional de ropa. Estaba replicando lo mismo que Gandhi en India. India, ¿no? Incluso en el discurso panafricanista, porque sí le costó la vida. A él sí le costó la vida digamos, La búsqueda la búsqueda de esta pues, utopía, ¿no? O de esta, pues sí, una Burkina Faso, justamente. Entonces, aseguremos que el mercado africano pertenezca a los africanos. Produzcamos en África, fabriquemos en África y consumamos en África. Todo en África, ¿no? Entonces, que también eso tiene, pues digamos... Tiene su lado bueno y su lado malo. Desde mi opinión tiene una... Sí, no puedes solo depender de ti mismo porque justamente vuelves a estar encerrado. A encerrarte, ¿no? Entonces, Burkina Faso ha venido a mostrar... Él decía, Burkina Faso ha venido a mostrarles el algodón producido en Burkina Faso, tejido en Burkina Faso y cosido en Burkina Faso, para vestir a su gente. No hay ni un solo hilo que provenga de Europa o América. Entonces, digamos, fue una idea que surgió en India, que se implementó en India, que cruzó fronteras y al mismo tiempo, ¿no? El mismo tiempo histórico, y se implementó en África y precisamente en Burkina Faso. Ahora, como mencionábamos, creo que aquí, en mi opinión, o sea, en mi humilde opinión, me parece que podría haber sido algo pues, contraproducente solamente depender, ¿no? Sí, ponle que hubiera estado bien en unas primeras etapas para echar a andar la industria nacional y eventualmente tienes que abrirte. Pero justamente, ¿qué fue lo que pasó en México? En México, pues, el sistema de sustitución de importaciones se agotó. O sea, pues, había llegado a un punto que ya no estabas innovando. Porque si tú te encierras, no está esa confrontación de ideas que te permite crear cosas nuevas. Ni una competencia que hace que mejoren los productos, los servicios, etc. Pero aparte, habías platicado que esto que implementa Gandhi sí. surge porque se basa como en ideas de otras personas. Sí, justamente como, o sea, lo toqué, no precisamente en este artículo, pero sí se conoce, por ejemplo, que Gandhi tuvo correspondencia, imagínate en ese tiempo, el siglo XIX, mandar una carta de India a Rusia, porque tuvo esta pues, correspondencia con León Tolstoy. Ah, wow. Con León Tolstoy. Entonces, León Tolstoy, pues desde también fue un intercambio de visiones, porque bueno, León Tolstoy era ruso, de tradición cristiana ortodoxa, ¿no? Y Gandhi, indio, indio e hinduista, ¿no? Entonces, este intercambio, claramente, la piel le propició generar toda una filosofía, digamos, pues sí, de vida y también para propiciar la independencia, que luego se vio reflejada en sus actos pues económicos, ¿no? O sea, las ideas las aterrizó en la parte económica. Se enriqueció parte de su experiencia intelectual por medio de escribir e intercambiar ideas con Leo Tolstoy. Que era algo pues, que también era, o sea, estaba en el otro polo del mundo. Y que tenía otro contexto y otra realidad. Y eso le dio
Claro. a que se le ocurrieran cosas Claro. que desencadenaron en Y- la independencia de India. Y además, o sea, Gandhi no nada más se quedó, o sea, en India. Lo que hizo también fue, viajó a Sudáfrica. Sí, Y en Sudáfrica empezó a luchar como abogado. Él se egresó como abogado. Tiene claramente sus claroscuros, ¿no? La figura de Gandhi actualmente. Pero él, digamos, viajó de India a Sudáfrica y en Sudáfrica empezó a luchar por los derechos de los indios, justamente los indios en la Sudáfrica, colonia. Ujú. porque hubo una migración de India a A Sudáfrica. ¿no? Entonces, digamos, ahí empezó a ver qué habrá sido lo que vio Gandhi. Pues, bueno, también podemos ver la película, ¿no? De Gandhi. Pero, pues, ¿qué vio? Vio las situaciones en las que estaban, Pobreza, sus desigualdad. connacionales, pobreza, desigualdad. Luego veas a un León Tolstoy que también, pues, tenía esta forma de pensar de dar la otra mejilla, ¿no? Ujú. O sea, que cuando te golpeen, dé la otra mejilla. Y eso influyó inmediatamente en Gandhi para cuando se tuvieran que enfrentar al ejército inglés en su forma de pensar. Si ellos, en lugar de responder con fuerza, ellos servirían como espejo de los británicos. Es decir, si el británico te dispara, que es costosa, es muy costosa, y en Sí. el largo plazo, o sea, en el corto plazo es muy costosa. Si él te dispara y mueres, algo resonará en él porque tú no cometiste mal. Tú Sí. no lo atacaste. Él fue el que te atacó, ¿no? Entonces, en el largo plazo, algo resonará o irá resonando, que fue justamente lo que pasó en India, ¿no? Sí, que es una idea contraintuitiva, Ujú. pero que pues resultó muy efectiva eventualmente. Exactamente, y sí, costó vidas y claramente, y creo que, bueno, o sea, en India están orgullosísimos de la manera en la que fueron consiguiendo la independencia de la corona británica. Ujú. Pero, o sea, resaltando justamente el hecho de que fue un intercambio de ideas, que, o sea, por ejemplo, en este caso Gandhi no se quedó en India, viajó a Sudáfrica, intercambió cartas con León Tolstoy, digamos, superó las limitaciones geográficas de su tiempo. Ujú. Y además, te digo, logró implementar esas ideas en la realidad. ¿Qué es lo más valioso? Ahí es donde ves el verdadero poder de las ideas, porque todo esto que parece como que, ay, bueno, pues no pasa nada si nos quedamos en un post en Facebook o en un cafecito no se soluciona el mundo. Claro. Sí, pero ¿qué pasa con 1 millón de posts? ¿Y qué pasa con 1 millón de conversaciones de café? Ahí es donde empieza el engranaje histórico a avanzar y podemos tanto detener las cosas que, como decía Karl Popper, se tienen que detener, Uh-huh. porque estamos enterados de ellas, o podemos entre todos promover que se avance en ciertos aspectos sociales, Uh-huh. que eso pues, es algo en lo que sí tenemos injerencia. Sí, y creo que además... Pues y no nos están pidiendo que demos nuestra vida. Exacto. No está aquí fue Nos un están costo muy pidiendo alto. que simplemente le echemos ganas. Sí. Que veamos más allá, que busquemos y que tratemos de echar a andar esa curiosidad que tenemos. Y además de nuestro contexto, ¿no? O sea, digamos, a la generación millennial pues le dicen, es que, pues sí sufrimos de esa, digamos, hiperconectividad. Y de esa inmediatez, ¿no? De que creemos que, bueno, con un clic ya, pum, ya pude comprar algo. Sí, efectivamente, compré algo. Pero el cambio histórico es paulatino. Es paulatino. Igual y tú no lo ves. Igual y tus hijos tampoco. Pero tus es bien nietos importante hacerlo. Y si no lo... Ajá, exactamente. No podemos decir porque no lo veré, no lo haré. Sí. Es este grado de responsabilidad que uno tiene que adquirir, pues, como especie. Como especie. Como humanidad. Sí, justo. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por compartirnos, ¿no? los lugares que propiciaron el intercambio de ideas. Gracias, Ilen, también. Muchísimas gracias también por ¿no? hablarnos que es importante pues encontrarnos con el otro para lograr, digamos, nutrirlo y que cada uno se vaya tratando de ser mejor persona. Muchas gracias a todos. Pueden seguirnos en compas.historia en Instagram, Facebook compas.guiándote por la historia y Twitter Compas Historia. Cada martes y jueves tenemos un artículo para ustedes y bueno, los lunes aquí también podrán escucharnos en podcast.
Muchísimas gracias, Ivonne, Dylan. Gracias. Gracias. Cuídense. Bye. Bye.